Bueno, y vamos con información de última hora de la Policía Nacional Civil. Ya hay unas declaraciones, una reacción por parte de esta información del Ministerio Público, en donde se advierte a una serie de instituciones de posibles ataques armados, esto por venganza del traslado de los integrantes, los líderes de la pandilla Barrio 18 a Escuintla. Tenemos al vocero de la policía y estas son sus reacciones. La Policía Nacional Civil ha reportado la captura de 5 presuntos integrantes de la Mara 18 extorsionistas que hace algunos momentos pretendían realizar 2 ataques armados simultáneos producto de sus acciones delictivas. Sin embargo, el planteamiento estratégico operativo de la Policía Nacional Civil permite que a través de nuestros entes de inteligencia policial y la investigación criminal poder anticiparnos a este tipo de hechos y se captura a 2 presuntos sicarios que pretendían darle muerte al piloto de un mototaxi en el sector de la zona 18. Y también se evita que se sean linchados por los mismos pilotos de estos mototaxis en el sector de la Barreda, zona 18, y al mismo tiempo se captura a otros 3 individuos en el sector de la 11 Avenida y Octava Calle de la zona 1. Ellos pretendían cobrar 50,000 quetzales en efectivo, producto de la extorsión que le hacían a un comerciante de ese sector y posterior al cobro del dinero pretendían darle muerte a su víctima. Son las declaraciones de las autoridades de la Policía Nacional Civil. Se siguen dando estos golpes en contra de la pandilla del Barrio 18. Bueno, y regresamos al tema de la noche, SF Aborto. Bueno, y un elemento que vino a este tema y que entró directamente como parte de su papel fue el Ejército de Guatemala, que también se pronunció por la presencia de este barco. Estas son las declaraciones de las autoridades del Ministerio de la Defensa. En el artículo 8 dice que el Ejército de Guatemala es responsable de velar por los derechos de la República en el mar territorial y en la zona económica exclusiva. ¿Y qué mayor derecho que la vida humana? Se está disponiendo para que sean escoltados fuera de nuestro mar territorial y zona económica exclusiva. Además de eso, se les revocó el permiso de estadía como turistas y se deja en manos del Ministerio Público cualquier comisión del delito por la información que ellos puedan haber cometido. Las declaraciones del viceministro de la Defensa, donde justifica el por qué el Ejército también entró en acción esta tarde con el tema de esta embarcación que se encuentra en aguas internacionales, pero que tenía un pequeño yate que tenía la intención de acercarse a las costas del Pacífico. Continuamos con la conversación. Bueno, hablamos ya de medidas preventivas, ambas tienen una visión diferente de lo que debe ser la educación sexual integral, con diferentes componentes. Ahora, hay muchos comentarios en redes sociales, algunos a favor, otros en contra del aborto, en donde dicen que debe respetar el derecho de una persona que está en contra del aborto. Pero ¿qué pasa con una persona que lo quiere realizar? En Guatemala, ¿qué ocurre? Astrid. Pues nosotros como guatemaltecos estamos bajo el imperio de la ley guatemalteca y tenemos que respetar las leyes guatemaltecas y lo que las leyes nos permiten hacer y no nos permiten hacer. Los funcionarios públicos, por ejemplo, pueden hacer todo lo que la ley les permite y nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, podríamos decir, podemos realizar todo lo que la ley no prohíbe. Si el aborto está prohibido por la ley guatemalteca y no es un hecho legal, nosotros como guatemaltecos no podemos intentar realizar un hecho sin tener las consecuencias. La ley está para imponer un orden y nosotros tenemos que respetarla. Podemos estar en contra, por supuesto que podemos estar en contra y que podemos iniciar un debate, pero la ley debe respetarse. Y si estamos dentro del suelo guatemalteco y somos guatemaltecos, ciudadanos responsables, tenemos que respetar la ley, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Se reconoce que se debe respetar la ley, que en este momento una práctica abortiva está penada y es ilegal, pero algunas cifras de estudios nos demuestran que hay muchas prácticas de abortos en la clandestinidad. Entonces, ¿qué pasa con, el respeto a esa norma, el respeto a esa ley? Pareciera que hay mucha gente que se salta de las trancas y sigue ofreciendo este tipo de servicios, no sé con qué garantías, y hay mucha gente que demanda también una práctica abortiva, Estefan. Sí, efectivamente, tal y como lo dije al principio, creo que esto es un tema más de salud que más de tema penal.
Creo que desde mi punto de vista el Código Penal es de los años 70, me parece que ya no responde a las necesidades ni a los derechos humanos fundamentales, entonces me parece que necesita una revisión por ahí, también que se modifiquen o se que reformen ciertos tipos penales. En cuanto al tema de los abortos, pues las mujeres los van a seguir haciendo en clandestinidad y van a seguir muriendo, entonces me parece que debe ser enfocado estrictamente bajo un tema de salud. Ese es el punto que nos debemos de centrarnos, cuántas mujeres se mueren al realizarse estas prácticas, porque recordemos un tema del derecho penal, que una figura esté legislada no necesariamente es que disuada a que alguien que no la vaya a hacer. Tenemos que empezar por ahí. Y en el tema del aborto no ha funcionado la prohibición. Exacto, no ha funcionado y lo podemos ver con otro tipo de delitos. Efectivamente, que se pongan penas más duras, que se siga utilizando el populismo penal, no evita que se sigan cometiendo delincuencia. Entonces, creo que debemos de sacarlo de ese ámbito penal. Creo que sí necesita una reforma como tal el código. Me parece que está muy obsoleto en ciertos tipos penales y que no están a la vanguardia de las obligaciones internacionales que tiene Guatemala. Y ojo, estas obligaciones internacionales son importantes porque Guatemala es parte de una comunidad jurídica. Artículo 45-46 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que en el tema de derechos humanos el derecho internacional es preeminente a las leyes ordinarias, entonces eso hay que tener muy claro. Entonces este Código Penal, como les digo, y otras leyes ya no son actuales, necesitan unas reformas, porque recordemos también que el derecho penal está muy vinculado a lo que pasa en una sociedad. Así es como se van legislando ciertas figuras. Y en el caso de Guatemala, pues estos abortos siguen sucediendo y las mujeres se siguen muriendo. Entonces me parece que por una parte debe abordarse el tema de salud y por otra hacer una revisión y una modificación al Código Penal como tal. Sí. Perdón, yo quiero hacer ciertos comentarios. Por ejemplo, todos estamos sabidos que Guatemala es parte de una comunidad internacional. Yo no sé en qué convención internacional se están basando que el aborto sea un derecho humano, pero lo que sí me consta es que un derecho humano es el derecho a la vida, y no importa si el Código Penal protege o es una ley ordinaria y hay un tratado de derechos internacionales que la Constitución establece que es superior a esa ley ordinaria, pero nuestra Constitución no es una ley ordinaria. Nuestra Constitución no es inferior a los tratados internacionales. Nuestra Constitución es la carta magna que rige y de las cuales todas las otras leyes ordinarias se desprenden. Y si nuestra Constitución en el artículo 3 dice que todo ser humano se debe proteger y que se reconoce la vida desde la concepción, eso no es una ley ordinaria que un tratado internacional pueda venir a romper. ¿Hay una amarre constitucional en ese tema? Sí, mire, la comisión, en este caso los diferentes comités que Guatemala es parte, creo que el programa nos alcanzaría un poco para explicar cómo funcionan los comités internacionales de derechos humanos, pero es una obligación que el Estado tiene la obligación de acatar. No es que le esté diciendo quiere o no quiere, sino la tiene que hacer. Y el Comité de Derechos Humanos y el comité se daban establecido en sus recomendaciones en el año de 2010 y 2012, en el caso de la violencia sexual específicamente, que provocar o forzar a una niña que quede embarazada por parte de violencia sexual puede cometer tortura. Entonces que se recomienda revisar, porque también tenemos que entender un poco el derecho internacional. O sea, no tiene carácter de decirle Estado, usted lo debe hacer de esta forma, sino de esas recomendaciones que luego el Estado las puede acatar en políticas públicas, leyes como tal. Pero el Comité de Derechos Humanos en el 2012 sí estableció esto, que en el tema de violencia sexual se debe revisar la legislación y que no se le debe provocar, en el caso de una niña menor de 14 años, cuando su cuerpo, cuando su salud mental, física y sexual no está legitimada para hacer en ese momento tener un hijo o una hija en este caso, ya lo establecido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también lo ha hecho, y hay casos a nivel internacional donde ya se ha promovido. LC contra Perú, tenemos casos de Paraguay, tenemos casos de El Salvador. Entonces nosotros somos parte de esa comunidad jurídica y debemos armonizar nuestras leyes con todas estas recomendaciones internacionales. ¿Ven que hay una línea internacional que va en pro de la legalización del aborto en algún momento? Sí, y nosotros no podemos negar o no nos podemos aislar y que Guatemala vaya en contra de la corriente internacional, pero tampoco nos podemos dejar influenciar por la corriente internacional cuando estamos viendo que se viola un derecho que es básico para poder considerar a alguien como persona humana. Entonces es realmente preocupante poner en ponderación ciertos derechos que no tienen relación. Por ejemplo, el derecho de salud es completamente diferente al derecho a la vida. Y yo de verdad
le pido a mi compañera o a mi colega que me diga, por favor, en qué convención internacional se reconoce el aborto como un derecho humano que tiene la mujer. Porque yo no creo, y nosotros estamos en contra de que se considere que el ser humano que está en el vientre de la mamá sea parte del cuerpo de la madre. Yo estoy de acuerdo que si se quieren hacer un tatuaje, como dijo ella, que se hagan su tatuaje, ese es su cuerpo. Si ellos quieren, yo no sé, pintarse el pelo, quieren cambiarse ciertos aspectos físicos de su cuerpo, que lo hagan. Eso es poder decidir sobre tu propio cuerpo. Pero decidir sobre la vida de un ser humano independiente a tu cuerpo, eso es asesinato. ¿No hay entonces, o si existe alguna convención internacional en derechos humanos que le diga a Guatemala que tiene que ir por el camino de modificar ciertas normas legales en ese tema? Lo que sucede es que en el derecho internacional pasan ciertas cosas, o sea, a partir de una convención internacional surgen otro tipo de elementos, por ejemplo, protocolos facultativos, comités que dan vigilancia a esto como tal. No podemos esperar que todos los derechos, por ejemplo, la Constitución Política de la República de Guatemala no puede establecer todos los derechos, da una serie de derechos. Luego esto, el derecho internacional, esa es la bondad que tiene, que se puede ir desarrollando, y los derechos son progresivos. Hace 50 años, por ejemplo, o 60 años, las mujeres no teníamos derecho al voto, ahora ya lo tenemos. Entonces, el derecho internacional va siendo progresivo y las constituciones y los ordenamientos jurídicos de los países deben acoplarse en este tema. Lo segundo, sí discrepo totalmente lo que está diciendo, no, efectivamente cuando se tiene un embrión adentro, una mujer todavía no es madre, eso es un tema. Lo segundo es que sí ese embrión, porque es un embrión, que quede claro, porque aquí los términos científicos son muy importantes porque se habla de asesinato y hay que revisar el tipo penal de asesinato, en ningún momento va a encuadrar un aborto en un asesinato. Creo que hay que revisar eso. Lo otro es que este embrión sí es interdependiente de la vida de la mujer. O sea, si a la mujer se muere, o sea, este embrión no va a sobrevivir por sí mismo. Entonces, esos términos hay que tenerlos muy claros, hay que ser muy cuidadosos porque se confunde la población decir, si es que asesinaron a un feto. Eso es una aberración jurídica, no existe. Hay que revisar el Código Penal y de ninguna forma acá hacen esa figura penal. Ahora, ¿qué pasa con el tema? Yo creo que, bueno, muchas veces el tema médico en este ámbito se habla de los abortos terapéuticos, de las situaciones donde hay riesgo de la madre. Ya hablamos del tema de las violaciones, ¿no? ¿Qué pasa con esos temas? ¿Se deberían debatir o también hay un amarre legal que no permite que se pueda discutir o profundizar ese tema? Bueno, el aborto en Guatemala ya está regulado, el aborto terapéutico específicamente. En ese caso, lo que se busca es una atención a la madre que tiene algún problema de salud real, que al darle a ella el tratamiento de salud que necesita, indirectamente se está afectando a la vida del ser humano que ella lleva dentro. Es decir, la diferencia entre un aborto normal y un aborto como lo regula nuestra legislación que considera el aborto terapéutico es que no se está buscando directamente terminar con la vida del ser humano, sino que como una consecuencia indirecta del tratamiento se perdió la vida humana del bebé que ella llevaba dentro. Yo creo que no es válido decir que no se le está protegiendo a la mujer, porque cuando nuestra legislación ya reconoce que cuando hay un problema de salud que pone en riesgo la vida de la madre, cuando los médicos ya la vieron, cuando ya se dieron cuenta que no hay ninguna otra forma de ayudar a la mamá sin que indirectamente se atente en contra de la vida del bebé, nuestra legislación nos permite que ellas acudan a un centro de salud y puedan realizar ese procedimiento. ¿Es suficiente la figura del aborto terapéutico? Me parece que necesita una revisión. Una revisión es una figura un poco ambigua que, como le digo, debe ser modernizada. Me parece que debe ser de acuerdo, digamos, a los problemas sociales que hay, porque ese es un tema, qué bueno que lo tocó la colega. Hay casos, por ejemplo, que han sido muy sonados internacionalmente, seguramente en Guatemala también pasa, de mujeres que tienen realmente problemas físicos extremadamente graves. Y le digo un caso de Perú, donde había una niña que había sido violada, producto de ella se trata de suicidar y queda cuadraplégica.
y en este caso de ninguna forma era viable continuar con el embarazo. Se hace una recomendación, sin embargo el Hospital de Perú no quiere, y bueno, se eleva a una corte internacional y ahí se establece que sí, efectivamente, cometieron una grave violación de derechos humanos en contra de la niña, porque no tenía la capacidad para hacerlo. Hay casos que son sumamente específicos y que únicamente deben de ser los profesionales de la salud que lo deben determinar. Y me quiero referir aquí con el tema de las niñas, sobre todo el tema de las niñas y adolescentes, que es un grave problema. Más de 5,000 niñas embarazadas menores de 14 años en el 2015. Ese es un problema muy grave. Sin que nosotros seamos expertos en salud, podemos ver que una niña de 10 años, nos podemos imaginar a nuestra hermana, a nuestra sobrina, etcétera, etcétera, queda embarazada producto de una violación, no tiene la capacidad física para tenerlo, ni la mental, ni la emocional, ni la económica. Entonces, esos casos deben de ser revisados, y en estos puntualmente creo que debe tener el Estado mucho ojo en tocarlos, sin hacerlos. O sea, no hay capacidad de una niña de 10 años para que tenga. ¿Cuántos casos no hemos visto de niñas, inclusive de 8 o 7 años, que quedan embarazadas? Bueno, vamos a una pausa, seguimos con este interesante tema, SF, aborto, seguimos luego del corte.